Invitamos al ingeniero especialista en materia estructural, Leopoldo Vázquez. Él está en Miami, nos acompaña vía Zoom para orientarnos sobre lo que ha ocurrido acá. Aunque él está en Miami, evidentemente ha podido ver lo que ha pasado en República Dominicana y tiene experiencia sobre eventos similares. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos esta mañana. Buen día. Buen día, muchas gracias y déjeme primero que nada darle mis condolencias a todas las familias y amistades de todas las personas que de alguna manera sufrieron una pérdida o tienen algún familiar hospitalizado por este suceso. Gracias, ingeniero. Recibimos con aprecio esas palabras. Quiero consultarle, como es la primera vez que lo entrevistamos, también para que la ciudadanía se oriente sobre su experiencia previa en situaciones de este tipo y si ha podido usted evaluar, así sea de manera lejana, lo que ha ocurrido acá y tratar de comprender lo que ha pasado. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con el público de ustedes, y de alguna manera estar cercano de mis hermanos dominicanos. Tengo muchas amistades dominicanas. Este problema de las estructuras, yo me he dedicado a la estructura de la universidad y he hecho algunos trabajos forenses. No he estado en una comisión, como va a suceder ahora en este caso, para identificar los peligros que tiene, por qué ocurrió esta catástrofe. La investigación forense muchas veces empieza por el diseño original y después el proceso de construcción, todos los documentos que hay de construcción y después todo el proceso que ha pasado la estructura durante su vida. Escuché de los colegas ingenieros dominicanos que en el 2003 hubo un fuego, que se le han ido adicionando cargas a la estructura que probablemente no fueron evaluadas antes de colocarla. El techo, se ha puesto un techo sobre otro, a pesar de que una vez que ahora mismo se hizo un reporte de que estaba entrando agua adentro, es muy probable que haya habido acumulación de agua incluso entre todos las varias capas de techo que ha tenido, lo cual el agua es un elemento muy pesado y en un área tan grande, porque por lo que pude ver, el área es bien grande, la distancia entre apoyos de la estructura eran bien grandes. Un arquitecto dominicano que yo conozco, trabajamos juntos, me dijo que había estado en ese lugar y que las áreas son bien grandes. Todos esos pesos adicionales puede que no hayan estado incluidos en el diseño original y haya producido el fallo sin que haya dado el problema son los fallos abruptos, así como ocurrió ahora. Ingeniero, Cuando se puede ver que hay algún elemento original que empieza a dígame. Sí, gracias por su participación. Le pregunto, desde el punto de vista del análisis forense, que evidentemente es a posteriori, y me preguntaba viendo cómo se puede hacer a posteriori un análisis forense riguroso, con qué nivel de rigurosidad, si durante las labores de rescate se demuelen prácticamente como en la especie muchas partes importantes y al final, digamos que cuando entremos a la etapa de ver qué pasó, probablemente la estructura y los cuerpos físicos que estén ahí ya fueron removidos incluso. ¿Cómo procede en ese caso? Bueno, indudablemente que el rescate es lo más importante en este momento. El rescate de vidas humanas, el rescate de los cuerpos, que se le pueda... esta parte humana procede, es más importante que todo lo demás. En condiciones normales aquí, yo estuve estudiando el caso de la torre que colapsó en Miami, ahí cerca del mar, y muchas veces la investigación forense empieza realmente en el mismo tiempo de las labores de rescate y las piezas principales de la estructura se guardan, se llevan a un lugar aparte para su estudio. Es probable que se hayan
reservado todas las partes de la estructura principal, se hayan movido a un lugar donde puedan los ingenieros forenses puedan observarlo para determinar primero por dónde empezó el colapso y las causas del colapso a partir de las piezas que pueden rescatar del edificio. ¿Eso que usted señala es producto de prácticas, observaciones o existe algún protocolo internacional o algo en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Hay algún protocolo ya estructurado que diga exactamente, por ejemplo, que cuando se esté haciendo el rescate concomitantemente hay que guardar partes de la estructura? Me imagino que para someter la prueba luego de tensión estructural y todo esto. ¿Hay un protocolo o son temas que se van dando sobre la marcha? No estoy seguro que haya un protocolo, pero es un procedimiento estándar. Usualmente, sí, en un caso como este hay una investigación importante y se hizo así. Por ejemplo, en el colapso de la torre de Miami, en Miami Beach, en la playa de Miami, se fue recuperando las piezas así. Incluso la misma televisión dio la noticia de que se estaban recuperando las piezas importantes de la estructura que podía dar indicios de qué cosa fue lo que produjo el colapso. Bueno, incluso los pedazos estos que hablamos antes, que los colegas dominicanos ingenieros habían hablado de tantas capas de techo que se fue poniendo durante la vida de la estructura que colapsó. Bueno, habrá que ver más adelante, porque al segundo día, ayer fue demolida completamente la cara oeste de la edificación y según se pudo observar, fue derribada de manera indiscriminada. Eso a propósito de que se podrían guardar algunas piezas. Usted sugiere, cuando habla y se centra mucho en el techo, y de la manera uniforme como cayó todo el techo, no cayó un pedazo del lado este o este, se cayó todo el techo, que alguna versión preliminar tiene que ver con algún sobrepeso. Bueno, por la manera en que el techo colapsó, hay fotos. En la torre de Miami Beach, por ejemplo, habían videos de cámaras que están en la calle que se vio cuáles fueron los lugares que colapsaron. Primero, por la forma en que colapsó esta estructura, probablemente haya habido... El colapso empezó por las conexiones de las vigas, esas bien de estructuras metálicas, muy probablemente de acero, porque para esas áreas tan grandes sin soporte, estoy casi seguro que hayan sido estructuras de acero. Entonces es muy probable que las conexiones de las columnas con las estructuras de techo hayan colapsado primero, prácticamente a muy poco tiempo entre unas y otras, que haya derivado que el techo completo se haya desplomado. Pero el sobrepeso indudablemente que es un elemento, por lo que los colegas ingenieros dominicanos han dicho y he podido leer de ellos, sí, el diseño de un techo tiene un límite en el diseño. Eso, si se sobrepasa, más allá del rango de la seguridad que se asume siempre en el diseño, la probabilidad de colapsar es muy probable. Ingeniero, hablemos de protocolos post situaciones como esta. Por ejemplo, recordando el caso de Champlain Tower, allá en Miami, en Surfside. Una vez que colapsó esta estructura, y esto también para poner en perspectiva que estas cosas no pasan nada más en República Dominicana, pasan en países con niveles óptimos de desarrollo, en donde hay instituciones que hacen seguimiento, supervisión, y todo eso se vio vulnerado cuando vimos el tema de Champlain Towers. Acá en República Dominicana hay preguntas sobre si se está haciendo la supervisión correcta, etc. Después de lo que ocurrió allá, ingeniero Vázquez, ¿qué pasó? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué medidas tomó la ciudad para tratar de alguna manera de corregir que esto no se repita? Son lo que llamamos las tareas pendientes y quizás de la experiencia pues también se puede aprender algo, ¿no? Sí, bueno,
Anterior al colapso de la torre de Miami Beach, hay un protocolo de que las edificaciones empiezan a tener, hay que recertificarse la primera vez ocurre a los 40 años. Relativamente una estructura de 40 años puede ser una estructura relativamente joven. En una estructura que nunca haya tenido ningún problema grave, como un incendio, por ejemplo, cuando pasó el incendio en el 2003 en esa estructura, si pasa aquí, indudablemente que tiene que haber un informe estructural de un ingeniero que investigue y determine si la estructura está segura para continuar en el uso que tiene. A partir del colapso de la torre, aquí en el condado de Miami, se redujo el tiempo a 30 años y es probable que reduzcan aún más la inspección de las estructuras que están a 3 millas, son como 5 kilómetros de la costa, por el hecho del salitre que puede incrementar la corrosión en las estructuras. Pero en general, cada vez que ocurre un evento importante como el fuego, por ejemplo, que pasó, la estructura aquí en el estado de la Florida, si tienen que revisarse, e incluso el Departamento de Edificaciones, cada vez que se pide un permiso para poner un techo nuevo, muchas veces piden que se haga una revisión estructural que determine si la adición de las cargas puede ser cargas mecánicas, los equipos que se pueden poner encima del techo, claro, o la adición de nuevas piezas de techo, la estructura es capaz de sostenerse. Considerando que se tenga que empezar de cero, ingeniero, y no estoy diciendo que sea así en República Dominicana, pero planteemos la posibilidad de que haya que empezar de cero, de que no todas las estructuras en el país, en la capital, tengan, como quien dice, una hoja de vida. Se crearon en tal año hicieron tal cosa, después hicieron tal cosa. O sea, considerando que haya que crear una historia de cada una de las estructuras, ¿cuáles serían esos pasos? ¿Qué personal tendría que intervenir? ¿Y cuáles son las mejores prácticas en ese sentido? Bueno, yo por mi experiencia con ingenieros y arquitectos dominicanos, creo que los ingenieros dominicanos tienen la capacidad de crear. Uno aprende de todo el mundo, pero yo creo que ellos pueden crear un sistema para guardar información. Aquí claro, en Estados Unidos, por ejemplo, fallaron puentes de carretera importantes, grandes, y a partir de ahí se estableció un sistema de inspecciones de todos los puentes que tengan más de 30 pies, que vienen siendo más de 20 metros de longitud. Hay un récord de toda esa estructura. Y en algún momento empezaron, porque eso no existía. Eso me imagino, y si me tocara a mí trabajar con ellos en ese sentido, empezaría por las estructuras más grandes, estructuras de edificaciones altas, edificios donde pueden estar reunidas en algún momento más de 200, 300 personas, infraestructuras importantes como hospitales. Empezarían por una revisión estructural importante y mantener un récord de esas inspecciones cada cierto tiempo en principio, si no se pueden determinar o no hay récord de la edad, pero sí empezar de una vez, empezar por las estructuras más importantes de la infraestructura y mantener un récord de manera en que no sea por la memoria de alguien que se acuerde que algo pasó en esta estructura en un año, sino que ya se determine en altura, empezando por la infraestructura y después ir tomando récord de todas esas cosas y se aprende, ¿no? Eso queda como récord. Quizás esto sea un aviso importante, ingeniero, para las autoridades de que es importante el récord de todas esas cosas y las inspecciones estructurales
con cierta frecuencia. Ingeniero, las inspecciones estructurales de hace 30, 40 años atrás eran de una forma, pero le pregunto, ahora con el tema de tecnología no invasiva, incluso de isótopos, de drones internos, de los software que se estén utilizando, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Estos procesos tomarían mucho tiempo? ¿Estos procesos son costosos? ¿Estos procesos necesitan contar con muchos ingenieros muy especializados que quizá el país no los tenga? Yo no creo que se necesiten. La inspección de 40 años es una inspección visual. Usted lo que se busca es verificar, descubrir que hay algún síntoma de que la estructura tiene algún fallo estructural. Por ejemplo, rajaduras o partes de la estructura que ustedes tienen deformaciones importantes, que usted a la vista lo puede descubrir. En los casos que una inspección indique que hay algún indicio de falla estructural, entonces sí habría que tomar medidas en el sentido de un estudio más profundo, con más tecnología, pero más que todo, yo no creo que en la parte inicial, para tener todos esos récords, se necesitaría un gran gasto tecnológico para empezar. Ingeniero, finalmente, porque hay algunas preguntas que se irán resolviendo sobre la marcha y en virtud de que se constituya algún tipo de comisión investigadora. En fin, hay una fotografía que ha sido ampliamente difundida y que imagino usted ha podido ver. Quizás la podamos colocar en pantalla para que la gente tenga algún tipo de orientación y se corresponde con el antes y el después de esta estructura del Jet Set, la discoteca más icónica de la República Dominicana, yo puedo decirlo de esa manera, es al menos mi percepción. Este techo que muestra pues varios aires acondicionados tipo chillers y que en este caso se ve totalmente hueco después de la tragedia. Hablemos de peso, hablemos de carga. ¿Usted puede con esta imagen tener alguna referencia sobre ese particular o no quisiera hablar sobre ese particular? No. Acuérdese que yo no pertenezco a la comisión. Sí, claro. La área estructural, solamente estoy dando mi opinión de lo que he podido ver. Esos equipos, los chillers y los condensadores, son equipos realmente bien pesados. Son pesados, claro. Y si usted me pregunta, ¿se pueden poner en un techo? Se pueden poner, siempre y cuando un análisis estructural diga que está bien, que se pongan. Sobre todo si lo que pude leer de mis colegas dominicanos es que habían parte de esos equipos que estaban bien cerca del centro de la estructura. Si yo fuera a diseñarlo, realmente no escogería el cercano al centro, sobre todo cuando la separación entre los apoyos de la estructura y el techo son bien grandes. Claro. Ingeniero, en el caso de situaciones similares, las compañías que llevan adelante la instalación de equipos como estos, ¿tendrían que recibir algún tipo de revisión? ¿Tendrían que ser llamadas a la investigación? No estamos diciendo todavía si hay un tema de responsabilidad o no, pero ¿quiénes estarían por lo menos llamados a dar explicaciones con situaciones de esta índole? Mire, la investigación forense, creo que le mencioné algo al principio, sí. Empieza por el diseño estructural. Ahí se determina si el diseño estructural está correctamente diseñado de acuerdo a los códigos que tiene República Dominicana en el momento en que se construyó. Después está la parte de cómo se construyó. Claro. Verificar que se construyó de acuerdo a lo que está, todo, si hay algún récord que indique que sí, que se construyó, algún ingeniero estuvo haciendo inspecciones, hay récord de reportes que se hicieron de que estuvo correctamente construido. Pero la otra parte de los equipos, por ejemplo, yo hice una vez empecé por un trabajo donde el ingeniero mecánico iba a instalar unos equipos en una estructura, en una parte una parte histórica de Miami, la más vieja, y el ingeniero estructural dijo,
hasta que un ingeniero estructural no me diga que es posible ponerlo por las condiciones que había, el techo no estaba en las mejores condiciones, y terminó haciendo tuve que diseñar una reparación del edificio. Habían cosas muy viejas, habían incluso barras de acero cuadradas, lisas, que son probablemente 1940. Pero la parte está en que los ingenieros estructurales, yo creo que son los primeros tienen que responder las preguntas. Y yo creo que la mayor parte del proceso va a ser sobre la ingeniería estructural. Si no hay un protocolo que diga que el dueño, por ejemplo, tiene que cada vez que va a hacer un cambio importante en la estructura, tiene que revisarse estructuralmente. Es decir, no hay un protocolo así, claro. Entonces no hay nadie que haya estado obligado. Yo creo que más bien lo que va a pasar hay un antes y un después de para República Dominicana va a haber un antes y un después de esta tragedia. No tenemos ninguna duda. Acertado ese último comentario suyo. Y ayer en la conversación que sostuvimos con los representantes de organismos de rescate, de búsqueda, de salvamento, entiendo, no puedo revelar evidentemente la fuente, pero entiendo que esa es no solamente la impresión, sino el proceder. Las cosas van a cambiar en materia de estructuras en República Dominicana. Al menos es la impresión, la voluntad, el deseo de los que tienen que estar ahí sacando a víctimas en las últimas horas. Gracias, ingeniero Leopoldo Vázquez, por habernos acompañado. Gracias por su aporte. Gracias. Que tengamos bien.